Comenzamos la sesión 42ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia, iniciando el capítulo de la santidad en la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Después de haber estudiado la nota de la unidad, como hicimos en el capítulo anterior, vamos a pasar a la siguiente nota en el credo, que es la nota de la santidad. Estamos, por tanto, en el capítulo 12º. Como os comento aquí, de hecho, en el símbolo de los apóstoles se habla de la Santa Iglesia. En el Niceno Constantinopolitano aparecen las 4 notas, una santa, católica y apostólica, pero en el llamado símbolo de los apóstoles se designa simplemente la Santa Iglesia y expone, diríamos, la finalidad más profunda de la misma. En la comparación de causas y notas, la santidad tenía que ver con la finalidad. La santidad de la Iglesia viene de la santidad que comunica Cristo, aunque la Iglesia está formada por pecadores. Lo que pasa es que están los pecadores en la Iglesia no en lo que tienen de pecadores, sino en lo que participan de esa vida divina en los diversos grados a los que ya habíamos apuntado y sobre los que volveremos a incidir. Por eso la Iglesia es santa y es santificadora. Y diríamos, dentro de la Iglesia todos los miembros están llamados al desarrollo de la santidad, que la clave para la santidad es la virtud de la caridad. Esa es la clave de la perfección cristiana. La caridad es forma del resto de las virtudes, aunque esta vida sobrenatural adquiere diversos aspectos en los ordenados, en los que profesan algunos de los consejos evangélicos y en los seglares. O sea que en este manual, esta distinción, ordenados, los que profesan los consejos evangélicos y los laicos o seglares, la vamos a presentar a partir de la nota de la santidad, porque en realidad es común en toda la Iglesia la virtud de la caridad, es donde está la perfección cristiana, pero se va a realizar de diversos modos, pues según estos, por así decir, grupos o formas de vida en la Iglesia. También hablaremos, por supuesto, de todo el tema de los que ya están en la vida eterna, de los santos que reciben un culto público a partir de una canonización establecida por la autoridad eclesial. O sea que, por tanto, la estructura es la siguiente. Una introducción muy sencilla de la santidad de la Iglesia, luego la cuestión de los pecadores en la Iglesia, porque hay que decir que la Iglesia es santa, aunque consta de pecadores. La Iglesia no es pecadora, sino que es santa, aunque sus miembros somos pecadores. La llamada universal a la santidad, que aquí es donde plantearemos, recordar cosas básicas de la virtud de la caridad y luego cómo se realiza esta caridad, ya sea en los ordenados, en los religiosos o en los laicos. Y por último, el tema de los santos y su canonización. Bien, lo primero, la enseñanza fundamental acerca de la santidad de la Iglesia. Ya os digo que esta nota de la importancia de la nota es muy clara. En el símbolo apostólico es justo lo que antecede al término Iglesia. Y en el catecismo vamos a ver toda una serie de elementos fundamentales que pueden guiar nuestra reflexión teológica. Básicamente, os lo resumo aquí y ahora tenéis el texto. Se afirma que la causa de la santidad es el mismo Dios, que la Iglesia no solo es santa, sino santificadora, aunque sus miembros todavía no hayan alcanzado la santidad consumada, y que la clave de esta santidad es la caridad. Esto lo afirma el mismo catecismo. Aunque se dé el pecado en miembros de la Iglesia ha de ser considerada santa. Aquí, diríamos, en el catecismo toma algunas frases del credo del pueblo de Dios de Pablo VI, ciertamente muy logradas en estas cuestiones. Bien, comienza aquí recordando, la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa porque, la raíz de la santidad es Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu Santo se proclama el solo santo. Cristo ha amado a la Iglesia como su esposa y se ha unido a ella para santificarla y llenarla del Espíritu Santo. Por eso dice, la Iglesia es el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Ahora, esta Iglesia, por estar unida a Cristo, no solo es santa, sino que es santificadora. Y de hecho, todas las obras de la Iglesia se orientan a la santificación de los hombres. Para eso están los medios de la salvación. Eso es la salvación de las almas, la santificación. Acordaos el último canon del derecho canónico. Todo está orientado a la salus animarum.
Y recuerda que la Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque es todavía imperfecta, porque en sus miembros todavía deben alcanzar esa santidad perfecta que excluya cualquier relación con el pecado. Eso ya se dará en el cielo. Y la caridad, fijaos, este es un punto muy importante, es el alma de la santidad, a la que todos están llamados, pues dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Es lo que veremos cuando, esto ya lo formulaba Santo Tomás, diciendo que la caridad es la forma de todas las virtudes, es la que dirige a todas las virtudes. Y hay este texto de Santa Teresita, donde se habla de que, digamos, hay diversos miembros en la Iglesia, pero que ella quería ser un poco el corazón, hacer un poco referencia a la caridad que anima toda la Iglesia y todas las vocaciones. Por último, en el último párrafo de estos textos del Catecismo, en el 827, se recuerda que Cristo, digamos, en Cristo santo, inocente, sin mancha, no, digamos, Él es completamente limpio de pecado, la Iglesia abraza en su seno a pecadores. Y por eso dice, es santa, pero necesitada de purificación. Veremos que no dice santa y pecadora, sino que sus miembros están necesitados de esa purificación y de ahí que busque la conversión y la renovación en esos miembros suyos. Recuerda que todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores, porque dicen ellos, todavía está mezclado la cizaña del pecado con la buena semilla del trigo hasta el final de los tiempos. Va explicando que la Iglesia congrega pecadores, porque digamos a pecadores, obviamente no en cuanto pecadores, y no pecadores que quieren seguir siendo pecadores, sino pecadores a los que alcanza la salvación de Cristo, solo que es un proceso hasta que se santifican. Por eso dice, la Iglesia es santa, pues aunque en su seno abarque a pecadores. Y esta es la clave, la frase clave del credo del pueblo de Dios de Pablo VI, es pues santa, aunque abarque en su seno a pecadores, porque no goza de otra vida que de la vida de la gracia. O sea, la vida de la Iglesia, lo que es propiamente Iglesia, lo que está vivo en la Iglesia, es la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. O sea, aquí tenéis lo que son las enseñanzas básicas que iremos desgranando en estas sesiones. Y dentro de la comparación que hacíamos entre las notas y las causas, habíamos relacionado la santidad con la causa final de la Iglesia. Dado que la Iglesia, ya habíamos visto, consiste en todo ese conjunto de participaciones sobrenaturales vinculadas a Cristo y a los medios que Él ha establecido para su desarrollo, la santidad aparece claramente como la intención divina al establecer el misterio de la Iglesia. El fin que tiene Dios cuando establece el misterio de la Iglesia es la comunicación precisamente de la santidad. O sea que si nos fijamos en la finalidad, en el sentido de la intención de quien ha dado lugar a la Iglesia, es muy claro que esa finalidad es participar de la vida divina, y participar de la vida divina es lo que quiere decir la santidad. Por otra parte, si atendiendo a las indicaciones que da Santo Tomás de que el fin de la generación es la forma de lo generado, el fin de la Iglesia es precisamente aquello que la determina y organiza como una realidad de orden, es decir, lo que hace que estas participaciones sobrenaturales estén organizadas, sean realmente esas participaciones sobrenaturales. Es un poco la relación tan profunda que hay entre la forma y el fin, de la cual también nos advierte Santo Tomás. Y esto es muy importante aplicarlo a la Iglesia. O sea que, en ese sentido, diríamos, el fin de la Iglesia se identifica con esa forma que tiene, que son las participaciones de la misma santidad divina, de la misma naturaleza divina. Y si además entendemos la finalidad como una tendencia que brota de la forma de algo, se entiende siempre en un contexto determinado de causas, la santidad aparece como esa finalidad, porque todos los dones sobrenaturales, desde los caracteres sacramentales hasta la gracia, los dones del Espíritu Santo, dan lugar en la Iglesia y en todos sus miembros esa tendencia al amor de caridad.
O sea, el amor de caridad es la culminación de todo esto que tiene que ver con la santidad en la Iglesia. Amor de caridad a Dios y a los hermanos. Y ahí es donde está la santidad. O sea que, como veis, si entendemos la finalidad como una tendencia, en la Iglesia todo tiende a ese amor a Dios y a los hermanos. Quiero decir, en la Iglesia todo tiende a ello. En lo que realmente es Iglesia, lo que es propio de la Iglesia, da lugar a esa tendencia. Por eso ese debería ser el criterio para multitud de cuestiones organizativas y demás. Si algo aparta de la fe y sin fe no puede haber caridad, pues obviamente eso tiene muy poco que ver con lo que es la Iglesia, aunque esté patrocinado por determinados eclesiásticos. O sea que, digamos, esta búsqueda de la caridad, pero la caridad no como hacer así una obra social de ONG, no. Caridad en cuanto que es amor a Dios, que se extiende a los hermanos, que depende de la fe, de la redención de Cristo, etc. O sea que, como veis, la finalidad de la Iglesia está en ese amor de caridad, y eso es precisamente la santidad, como nos ha advertido el Catecismo. La clave de la santidad está en la caridad. De ahí tenemos toda esa ayuda continua, mediante las gracias actuales del Espíritu Santo, que la Iglesia en su conjunto tienda siempre hacia Dios, de una manera especial amarle por amor de caridad. Diremos luego algunas cosas breves así de cómo hay que entender el tema de la virtud de la caridad. Y por eso los diversos medios que emplea la Iglesia serán tanto más eclesiales en cuanto más ayuden y más conduzcan a la santidad. Porque evidentemente los miembros de la Iglesia estamos todos acechados por la tentación y el pecado, y no todo el dinamismo de quien es miembro de la Iglesia se identifica con el dinamismo de la Iglesia. Por eso no siempre se busca la caridad, ni por parte de los fieles, ni por parte de los pastores. Y es posible que en ellos se dé el pecado. Pero claro, si se da el pecado ya se va produciendo un alejamiento de la Iglesia. No es que se dé el pecado por estar en la Iglesia, como veremos luego con detalle, sino que se da el pecado a pesar de que por otros motivos se está perteneciendo a la Iglesia o hay algunos otros elementos que se mantienen respecto a la Iglesia. Fijaos que aquí debemos recordar una cosa que ya vimos en el capítulo 10, al hablar de la esencia de la Iglesia. La pertenencia a la Iglesia se da mediante una serie de dones sobrenaturales que son accidentes respecto al sujeto humano en el que están. Por eso, como nuestra esencia no se puede identificar con los dones de la gracia, pues a veces actuamos según los dones de la gracia y a veces rechazamos o nos apartamos de esos dones de la gracia. O sea, nosotros no somos entes sobrenaturales, somos entes sobrenaturalizados y podemos a veces seguir eso que, digamos, esas perfecciones que se nos han concedido gratuitamente o a veces actuar en contra. Y mientras estamos en este mundo, es perfectamente posible no actuar conforme a esas perfecciones divinas, sino en contra de ellas, y ahí es donde viene el pecado. Pero eso no elimina la finalidad de la Iglesia, porque repito, aunque alguien que esté en la Iglesia peque o actúe conforme al pecado, esa actuación no le viene por estar en la Iglesia, sino porque está rechazando esos medios, esos dones que proceden de la Iglesia. Bien. Esto sería un poco como diríamos, la presentación, los puntos más importantes, que ya veis que en el catecismo están muy bien presentados. Y ahora vamos a tratar de dar un poco de luz a esta cuestión de la presencia de los pecadores en la Iglesia. O sea, cómo el hecho de que haya pecadores en la Iglesia no quiere decir que la Iglesia deje de ser santa. Es un poco parecido a lo que habíamos dicho respecto a la unidad. La unidad de la Iglesia se mantiene aunque haya cristianos que estén separados, porque aquí nos referíamos a la unidad en cuanto a la unidad que une. Otra cosa es cómo se realice esa unidad en las personas concretas. Y sí, habrá grupos que se separan, pero la Iglesia sigue siendo una. Pues lo mismo hay que decir respecto a la santidad de la Iglesia. Vamos a verlo con detalle. Aquí la pregunta es si se debe emplear esta palabra ¿es pecadora la Iglesia por contener a pecadores? Este es un tema sobre el cual el cardenal Journet, trabajó muchísimo, escribió un montón de cosas, recordando que la Iglesia siempre es santa, aunque contenga en su seno a pecadores. Y otros teólogos que han ido luego en esta línea, pues también han profundizado en lo mismo.
Aquí vuelvo a recordar que en el apartado anterior hemos visto la santidad de la Iglesia, está claramente afirmada por el símbolo de la fe. Digamos, el lugar bíblico fundamental es lo de Efesios 5:27, esa entrega de Cristo por la Iglesia. Y también es una evidencia que hay muchos pecados que cometen sus miembros. Incluso en ciertas ocasiones, actos de representantes oficiales de la Iglesia son rechazables y parecen poco compatibles con la nota de santidad que tiene la Iglesia. Por otra parte, la Iglesia se confiesa penitente, pero por confesarse penitente hay que decir que también es pecadora. Pero si la Iglesia es pecadora, entonces ¿cómo podría ser la esposa santa de Cristo? ¿Cómo podría ser instrumento de santidad? No estaríamos haciendo recaer el pecado en cuanto al mismo Cristo, cuales son todo cosas absurdas. Vamos a tratar un poco de precisar la cuestión. Recordad que en el Antiguo Testamento se dice que el pueblo de Dios es santo precisamente porque ha sido llamado por Dios. O sea, digamos ahí la raíz de la santidad es la llamada de Dios. En el caso de la Iglesia es santa en virtud del sacrificio de Cristo y sus miembros son llamados santos por haber recibido el bautismo. Fijaos que San Pablo, por ejemplo, en los Corintios, llama santos a los santos que están en Corinto, pero les hace serias advertencias morales, porque muchos no vivían conforme al Evangelio. Entonces uno dice, bueno, pues les llama santos, pero no eran tan santos, viendo lo que hacía, pero porque ahí el sentido de santo es el participar, el haber sido bautizado, el tener esos dones desde el bautismo. Ya desde el Antiguo Testamento queda claro que la santidad era como estar reservado a Dios, algo que es propio de Dios y una vinculación especial con Dios. Aparece también la idea, por supuesto, de una santidad personal, pero la raíz hebrea, kadosh, de santidad, indica una separación de algo que se destina en exclusiva a Dios. Esto lo podemos ver luego en relación con lo que se dice en el Nuevo Testamento, que habla de santos por vocación, o sea, estar llamados a esa santidad. De este modo, digamos, se impone la distinción entre santidad objetiva y santidad subjetiva y personal. Y esta distinción es la que nos va a permitir una explicación de la presencia de los pecadores en la Iglesia. Esto lo desarrolla mucho y de él lo he tomado en gran parte en la síntesis dogmática de Jean Hervé Nicolas. Tenéis ahí una serie de puntos básicos sobre esta cuestión. Bien, como ya vimos en el capítulo 6, la santidad de la Iglesia aparecía en multitud de textos patrísticos, o sea, no es una cosa, diríamos, reciente, sin que los padres se dieran cuenta de que los pecadores, digamos, en la Iglesia hay pecadores. De hecho, acordaos, en toda la controversia donatista se excluyó aquellos movimientos elitistas o rigoristas que decían que la Iglesia solo la formaban los santos. Eso no es así. También los pecadores están en la Iglesia mientras mantengan la fe o, digamos, mientras mantengan algún tipo de participación sobrenatural. Es cierto que en algunos textos de Ambrosio, de Hilario, se habla de la Iglesia como casta meretrix o pecatrix, pero el sentido no es que sea a la vez santa y pecadora, un poco como aplicando lo de Lutero a la Iglesia. Eso es una lectura completamente, diríamos, anacrónica de estos autores. Se están refiriendo a que la Iglesia procede de la gentilidad y es purificada por Cristo. Como si dijéramos, sería un poco ver en este planteamiento platónico como si existiera ya la universal Iglesia y luego recibe de Cristo la purificación. Evidentemente sabemos que no es que la Iglesia exista antes de la purificación de Cristo, pero si se retroproyecta, por así decir, hacia atrás, antes de que los miembros de la Iglesia sean bautizados, puedes decir sí que primero hay una pecadora que es bautizada, que es convertida y se convierte en la esposa de Cristo, pero digamos, con eso no estás diciendo que la Iglesia sea a la vez santa y pecadora. Y de hecho, el término casta meretrix, casta prostituta, solo aparece una vez en toda la literatura patrística. Esto además hoy con los sistemas estos informáticos se puede verificar fácilmente. Y lo emplea San Ambrosio en el siguiente texto. Es dentro del Evangelio según San Lucas, uno de los comentarios, habla de prefiguraciones de la Iglesia, que estuvo prefigurada en el arca de Noé, también estuvo, digamos, estuvo prefigurada en el sacrificio de Isaac. Bueno, habla aquí de diversos textos proféticos y se fija en la meretriz Rahab, aquella que alojó
a los exploradores israelitas cuando estaban entrando en la tierra prometida. Dice, es tipo ejemplar aquella meretriz Rahab que en el misterio indicó la Iglesia que no rechaza la relación con muchos amantes y uniéndose a un número mayor es más casta, virgen inmaculada sin arruga, intacta por la pureza, plebeya por el amor, casta meretriz, veis aquí es donde aparece la frase, viuda estéril, virgen fecunda, y lo explica, casta meretriz, pues vienen a ella muchos amantes por el atractivo de su amor. O sea, si se le denomina meretriz, prostituta, es porque acoge a muchos, porque vienen muchos. Y sin mancha de pecado, porque el que se une a una meretriz se hace un cuerpo con ella. Como la Iglesia sobre todo está unida a Cristo, ha recibido toda la santidad de Cristo. O sea que, como veis, aquí el sentido de casta meretriz no es porque diga que sea a la vez santa y pecadora. Está diciendo explícitamente que es meretriz en cuanto que vienen a ella muchos, pero dice al mismo tiempo sin mancha de pecado. O sea que, como veis, el sentido patrístico era que en esa casa de Rahab, que es, digamos, era también muestra, digamos, un tipo dentro de la lectura tipológica que hace San Ambrosio, en cuanto que a ella podían venir muchas personas y por otra parte luego fue lugar de refugio porque todos los que estaban en esa casa no fueron matados cuando entraron los israelitas en aquel lugar. O sea que, como veis, es una lectura que no es que esté aquí diciendo San Ambrosio que la Iglesia sea a la vez casta o pecadora, no, es una lectura pues en el estilo de estas tipologías patrísticas. Acordaos también, Orígenes había puesto aquí, probablemente aquí San Ambrosio depende de Orígenes, esa idea de que había hecho colgar un trapo rojo de una ventana y a Orígenes le recordaba pues la sangre de Cristo, en el sentido de que de la Iglesia está vinculada a la sangre de Cristo, quien se refugia en la Iglesia está a salvo de los peligros, etc. O sea que, como veis, son todo lecturas patrísticas, pero no es que esté diciendo que en la Iglesia se dé a la vez la santidad o el pecado, sea santa y pecadora, todo este tipo de cosas. Aquí lo que pasa es que pesó mucho la interpretación de Baltasar respecto a estos textos, y ya sabéis que Baltasar pues interpreta a los padres y los textos un poco conforme a todos sus presupuestos especulativos, con todo ese tema de la lejanía infinita entre el Padre y el Hijo en el momento de la cruz, que luego se reconcilian en el Espíritu Santo, o este tipo de cosas, eso que dice que hay una separación mayor entre el Padre y el Hijo que la de Dios con los condenados. Bien, con todo ese tipo de cosas dialécticas no es raro que pueda afirmar que la Iglesia sea a la vez santa y pecadora, pero eso depende de una serie de presupuestos especulativos que tiene él y que son bastante discutibles, por decirlo suavemente. Y digamos, centrándonos en cosas más serias, desde el punto de vista magisterial, hay un texto que se suele olvidar porque se redactó en el concilio de Basilea, pero digamos en la parte católica del concilio de Basilea, no en la parte cismática, cuando se condenó una opinión de un tal Agustín de Roma que decía lo siguiente. En particular, condena la escandalosa afirmación contenida en el mismo libro de Agustín de Roma, errada según la fe y escandalosa para los piadosos oídos de los fieles, según la cual Cristo peca todos los días y desde que comenzó a existir ha pecado todos los días, aunque el autor afirma que esto debe ser referido no a Cristo como cabeza de la Iglesia y Salvador nuestro, sino a sus miembros, que unidos a Cristo cabeza ha afirmado que son un solo Cristo. Además, no todos los fieles justificados son miembros de Cristo, sino solo los elegidos, que al final reinarán eternamente con Cristo. Bien, la segunda parte era un poco de lío que se armaba Agustín de Roma con la predestinación, pero fijaos lo primero. Se condena el decir que Cristo peca en sus miembros. Claro, lo que pasa es que si decimos que la Iglesia es pecadora en sus miembros, habría que decir que la Iglesia peca en sus miembros. Pero si ser miembro de la Iglesia es ser miembro de Cristo, que es la razón de la unidad de la Iglesia, habría que afirmar que Cristo peca en sus miembros. Y afirmar que Cristo peca en sus miembros es la blasfemia que condenó el concilio de Basilea. O sea que, como veis, en este campo debemos ser prudentes, debemos ser precisos en las afirmaciones. Vamos a explicar, por tanto, un poco en qué sentido la Iglesia es santa, aunque contenga pecadores en su seno.
Ante todo, recordad que el misterio de la Iglesia de Cristo se realiza en la sociedad eclesial, y lo que hemos visto ya. La personalidad de la Iglesia está compuesta por las personalidades de sus miembros en cuanto orientadas a Cristo. Por eso, digamos que hay cierta autonomía entre el dinamismo de la Iglesia y el dinamismo de cada uno de sus miembros. Hemos dicho que como no somos entes sobrenaturales, sino sobrenaturalizados, cuando hemos recibido los dones de la gracia, que son accidentes, no todo lo que hace un bautizado depende del bautismo, sino que muchas veces actúa en contra de los dones que ha recibido en el bautismo. Por otra parte, también hay que distinguir entre santidad objetiva y santidad personal. En sentido absoluto, solo Dios es santo, y las personas y las cosas lo son en la medida que están vinculadas a Dios de una manera especial. La santidad objetiva y la santidad personal viene de que en la santidad personal, el desarrollo de esos dones que proceden de Dios, interviene muchísimo más la voluntad, nuestra respuesta al amor de Dios, mientras que la santidad objetiva, una vez que Dios ha actuado, tal realidad queda vinculada a Dios independientemente de la voluntad. El caso más claro son los caracteres sacramentales. Constituyen la base de la santidad objetiva, el haber quedado marcado por el sello del bautismo, la confirmación o los diversos grados del sacramento del orden. Mientras que otros dones sobrenaturales se pueden perder por la libre acción de la voluntad. Por ejemplo, por el pecado mortal, pues se pierde esa amistad con Dios. Ya no se tiene el don de la caridad. Si se niega explícitamente la fe, si hay una apostasía, se ha perdido la virtud de la fe. Por el pecado de la desesperación, se pierde la virtud de la esperanza. O sea que, como veis, esos otros dones sobrenaturales sí que se pueden perder según que intervenga o no la voluntad en un sentido o en otro. Aquí os pongo el ejemplo. Por ejemplo, en una persona los caracteres sobrenaturales constituyen la santidad objetiva, mientras que los dones sobrenaturales que se pueden perder por la libre acción de la voluntad serían la santidad personal. Obviamente, dentro del designio de Dios, si Dios concede a alguien la santidad objetiva, por ejemplo, un sacerdote, el carácter del orden, al mismo tiempo lo ordena la santidad personal. Eso luego tiene que estar acompañado de toda una serie de disposiciones, de virtudes, para que así pueda ejercer adecuadamente el ministerio, etc. Y es que la santidad personal, al constar especialmente de la caridad, es superior a las otras participaciones sobrenaturales. O sea, sabéis que lo más importante de todo siempre es la caridad. Y por tanto, la santidad objetiva, en personas o en cosas, se orienta a la santidad personal, a ese crecimiento, a ese desarrollo de la caridad. Lo que pasa es que, por resistencia de la criatura, puede mantenerse la santidad objetiva y no haberse alcanzado la santidad personal, o alcanzarse la santidad personal pues de una manera muy limitada. Digamos, sería una actuación de la gracia que tiene muy poca relevancia en la vida de esa persona o incluso se ve expulsada por el pecado. En la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, compuesto por las personalidades sobrenaturales de sus miembros, la santidad objetiva, o sea, todo el conjunto de caracteres sobrenaturales, se orienta también a la santidad personal. O sea, en la Iglesia como conjunto, todos los caracteres, todos estos medios objetivos, la existencia de los sacramentos, está orientada a la santidad personal. O sea, que cada uno de sus miembros desarrolle esas virtudes infusas y viva conforme a ellas. Por otra parte, también habíamos dicho que la Iglesia no es una persona pura y simplemente distinta de las personas que la componen. Eso sería una abstracción. Si se dice que la Iglesia es santa personalmente, quiere decir que es santa porque en sus miembros, por lo menos en algunos, se da esa santidad personal. Decir que es santa en ella misma y pecadora en sus miembros sería decir que realmente no hay santidad personal, porque la santidad personal de la Iglesia está formada por el conjunto, la suma, la organización de todas las santidades personales de sus miembros. ¿Se entiende? De los de este mundo, también de los purgantes y de los que están en el cielo. O sea, en esto hay que tener la mirada amplia de lo que es la Iglesia. Y por otra parte, también hace falta distinguir entre penitencia y pecado. Fijaos que la penitencia es el acto por el que el pecador rechaza el pecado. En cuanto penitente no es pecador. O sea, la penitencia testimonia que antes ha habido pecado.
Pero si se hace penitencia ya quiere decir que se está en amor, en gracia de Dios, en caridad, en amistad con el Señor. En el caso de la Iglesia, según la imagen patrística de la mujer pecadora purificada y convertida en esposa, diríamos que ha sido creada a partir de hombres pecadores, pero no existe más que desde el acto de Cristo que la purifica, porque antes de ser purificada no había Iglesia. Uno, cuando todavía es pecador, antes de ser bautizado, no está. Si no está en la gracia de Dios, no está en la Iglesia. Es decir, desde el acto en que los hombres dejan de ser pecadores, como dejar de ser pecador es precisamente comenzar a ser penitente, hacer penitencia, arrepentirse, hacer el bien para reparar el pecado, se puede decir en sentido absoluto que la Iglesia es una comunidad de penitentes. Diríamos solo Cristo el Señor y la Virgen Santísima no han sido antes pecadores, el resto sí. Y respecto a los pecados cometidos después de ser agregados a la Iglesia, no han sido cometidos en cuanto que son miembros de la Iglesia. En la medida en que son pecadores, no son la materia de la que está hecha la Iglesia, sino de donde la Iglesia toma sus miembros. Por eso los pecadores arrepentidos hacen penitencia y la hacen precisamente por ser miembros de la Iglesia. O sea, el pecado no lo han cometido por ser miembros de la Iglesia o empleando los medios de la Iglesia, sino en la medida que se han apartado de esos medios de la Iglesia. Y por eso se puede decir que como la penitencia es un acto sobrenatural, es un acto de virtud, que la Iglesia hace penitencia a través de ellos, porque el acto de penitencia solo se puede realizar por la caridad, por la ayuda divina, mientras que el pecado no es que se haga por la ayuda divina o por la caridad, más bien es lo contrario, es el rechazo de todo eso. Lo que sucede es que, obviamente, la santidad de la Iglesia en este mundo se encuentra en un estado diferente de la santidad del cielo, porque la participación sobrenatural de la gracia y la caridad en sí misma, o sea, es la misma en este mundo y en el cielo, pero su estado es diferente. En el cielo ya la contemplación a Dios cara a cara hace que reine completamente en los que están allí la caridad. En nosotros, pues sí, está la caridad, pero a veces nos apartamos de ella, buscamos otras cosas, etc. El hecho de que Cristo constituya a su Iglesia al liberar a sus miembros del pecado no quiere decir que les deje ya confirmados en gracia, en una santidad consumada, no. Digamos, la santidad de la Iglesia en este mundo tiene esas limitaciones, porque se puede perder, esa es la limitación, pero no es que se peque por estar en la Iglesia, como si estar en la Iglesia fuera causa para el pecado. Por eso, cuando se forman las comunidades cristianas, la Iglesia hace a las personas partícipes de la santidad de Cristo, y en la medida en que sus miembros se santifican más, entran con más profundidad en el misterio de la Iglesia. Esta es un poco, diríamos, la idea de fondo. Y a partir de lo anterior ya podemos ver claramente que la Iglesia es santa, aunque contenga pecadores. ¿Por qué? La Iglesia es santa porque es el cuerpo de Cristo, es el medio de su presencia en el mundo y en la historia después de la ascensión. La santidad objetiva, entendida como causa de santificación de los hijos de la Iglesia, es total. O sea, la santidad objetiva son esos medios que Cristo ha dejado. Eso, digamos, esa santidad ya está dada. Esa no depende de la santidad de sus miembros, sino de la santidad de Cristo. Lo que pasa es que ya hemos visto que la santidad objetiva debe ir acompañada, está llamada para que sea acompañada por la santidad personal, aunque por desgracia en muchos casos falle. Sería absurdo que todos los bautizados representaran a Cristo por los caracteres sacramentales, o en el caso de los ministros, fueran instrumento de santificación, pero ellos mismos no aprovecharan eso para santificarse. O sea que, diríamos, la santidad objetiva, ya hemos dicho, tiene que fructificar en la santidad personal. Ahora, la santidad objetiva de la Iglesia podría crecer de dos maneras. Diríamos cuantitativamente, porque llega a más sitios del mundo, en más lugares se ofrecen los sacramentos, se ofrece la fe, etc. O cualitativamente, porque aquellos en quienes está la santidad objetiva, por los caracteres sacramentales o porque imparten los sacramentos, también se da ese crecimiento en las virtudes, ese desarrollo de la fe, de la esperanza, de la caridad, etc. Diríamos que la Iglesia tiene ya desde el principio la santidad total, pero esa santidad debe ser enmarcada, debe desarrollarse en cada uno de los ministros y fieles. Entonces, si nos referimos a la santidad personal de la Iglesia,
es decir, la santidad personal de la Iglesia en cuanto compuesta por el conjunto de todas las participaciones de la caridad, no es correcto decir que la Iglesia sea pecadora si hablamos en un sentido estricto, porque cuando peca un miembro, en la medida que peca, se separa de la Iglesia. En esto obviamente hay diversos grados, pero lo que está claro es que, o sea, es distinto perder simplemente la caridad que apostatar y rechazar la fe. Obviamente, son grados distintos, pero lo que queda claro es que cualquier pecado que se cometa no es por estar en la Iglesia, o sea, no ha sido gracias a los bienes, a los dones que da la Iglesia, sino a pesar de ellos. Y la clave es que no se pertenece a la Iglesia por los pecados, sino a pesar de los pecados. Alguien puede estar en pecado, pero mantener la fe. Si se mantiene en la Iglesia no es por el pecado que ha cometido, sino por la fe que todavía conserva. Dado que la personalidad de la Iglesia se compone de la personalidad de los fieles en cuanto orientada a Cristo, es evidente que los pecados no competen a la personalidad de la Iglesia. Los pecados no entran dentro de esta personalidad de la Iglesia porque los cometen los hombres en la medida en que no se orientan a Cristo, sino que se separan de Él. Por esto, como digo, no se pueden atribuir a la Iglesia los pecados de sus miembros. Por supuesto que los pecados de los fieles escandalizan a muchos, que no son capaces de hacer estas distinciones, pero los pecados de los miembros de la Iglesia no se pueden atribuir en este sentido a la Iglesia. Y fijaos que aquí, al hablar de la Iglesia, nos estamos refiriendo en el sentido formal, ontológico, teológico, incluyendo alma y cuerpo de la Iglesia, pero refiriéndonos solo a lo que es Iglesia, no a otras cosas que pueden estar vinculadas con la Iglesia y no son Iglesia. Y es en ese sentido en el que decimos que la Iglesia es santa, aunque esté compuesta de pecadores. La Iglesia no contiene pecado, porque lo que hay esencialmente de Iglesia, eso está compuesta por esas participaciones de la santidad y de la gracia. Los pecadores están en la Iglesia en lo que les queda de justos, en la fe, si les queda fe o en el carácter. Y los justos lo están en la medida que son justos, de modo que aún en el pecado venial de los justos quedaría fuera de la Iglesia. Esto lo resumió hermosísimamente el cardenal Journet cuando decía que la frontera de la Iglesia está dentro de cada uno de los fieles, pasa por nuestros corazones. O sea, no es que estemos totalmente dentro o totalmente fuera de la Iglesia, sino que la frontera pasa por dentro de nuestro corazón. En el caso de la Virgen Santísima sí que estaba completamente dentro. En nuestro caso, pues lo que hay de gracia, de participación sobrenatural y tal, está dentro, pero aun en el caso de los justos, pues sus malas tendencias, sus pecados veniales, eso quedaría fuera. Sería cuestión de aplicar aquí la noción forma-materia de una manera análoga a este tema. Lo que pasa, y con esto ya vamos a terminar hoy, si hablamos de una manera meramente material, descriptiva, o sea, considerando la materia de la Iglesia, los que forman parte, no desde la perspectiva de la forma, en este sentido, en cuanto que están bajo esos dones sobrenaturales, sino en lo que vemos exteriormente, se dirá que en la Iglesia hay santos y pecadores y se les meterá a todos de la misma manera en la Iglesia, incluyendo su pecado. Pero claro, eso es una descripción completamente material, eso es una descripción muy superficial. Y este modo de plantear las cosas se suele dar, esto también lo advierte Journet, en dos grupos de mentalidades. Historiadores que describen el aspecto fenoménico exterior de la Iglesia y tratan las acciones históricas de justos y pecadores como actos indistintos de la Iglesia, que por tanto sería responsable del bien y del mal. Por ejemplo, pues el Papa, aquello que decían de Alejandro VI, se hizo un decreto que le dijo a su amante que si no se acostaba con él estaba excomulgada o alguna cosa de esas. Diría, ¿veis? Esto lo hizo la Iglesia. No, eso fue una cosa que hizo un miembro de la Iglesia, una ley que absolutamente era injusta y por tanto no obligaba y por tanto un pecado personal solo de él, no de la Iglesia. Pero un historiador no hace estas distinciones teológicas, diría, eso simplemente ha sido un pecado del Papa, luego el Papa está en la Iglesia, luego un pecado de la Iglesia. Eso sería, digamos, un tipo de mentalidades que hablarían de la Iglesia como pecadora. O también en ambientes, diríamos, de tipo mielético, retórico, predicadores de la fe y personas apostólicas que se centran en el aspecto moral y práctico. Quieren recordar a los cristianos que deben tomarse en serio su bautismo, deben esforzarse para, digamos, por estar realmente en la Iglesia, les recuerdan lo que deben hacer en razón de su bautismo y al tratar a la Iglesia
consideran no sus fronteras reales, que como hemos dicho están en medio del corazón de cada fiel, sino las que deberían tener. Las que deberían tener, con la mirada en el cielo, es estar completamente dentro de la Iglesia, cultivando las virtudes y evitando el pecado. Y por eso ven como auténticos sacrilegios los pecados de los cristianos y pueden decir que estos pecados han convertido a la Iglesia en una cueva de ladrones, la hacen leprosa, etc. Bien, se entiende un poco el contexto de todo esto, en cuanto que sí, digamos es una vergüenza, el cristiano debería vivir solo como cristiano, etc., pero estas afirmaciones que pueden tener su papel en un contexto retórico o exhortatorio, en sentido ontológico, son falsas, porque sería acabar diciendo que Cristo peca y siempre ha pecado en sus miembros. Claro, porque si tú dices que la Iglesia peca porque un miembro de la Iglesia peca, como somos miembros de la Iglesia por ser miembros de Cristo, hay que decir que Cristo peca. Y mire usted, eso ya el Concilio de Basilea dijo que no se puede decir. Hay que decir, en cambio, que Cristo sufre y se santifica en sus miembros, porque eso es lo que tiene que ver con el campo de la gracia, con el don del Espíritu Santo, etc., pero tú no puedes decir que Cristo peca en sus miembros, porque el pecado se da no por la gracia de Cristo, sino a pesar de la gracia de Cristo, por haberla rechazado. Bien, esta sería un poco, diríamos, la línea de explicación fundamental para hablar de Iglesia Santa con pecadores. El próximo día acabaremos de ver responder alguna objeción que pueda plantearse y comenzaremos ya la parte muy amplia de la caridad y la vivencia de la virtud de la caridad en los diferentes estados en la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.